Vale. Este es un artículo que me dieron a mí como madre, pero se lo dan a muchas otras, cuando mi hijo, que ahora tiene 6 años, estaba en la guardería, ¿no? En la 03, en el primer año, en 0 años, pues empezaron a ver mordiscos en la clase, niños que mordían, niños que eran mordidos, y entonces, bueno, las madres, algunas, pues nos preocupábamos, ¿no? Ostras, ¿qué pasa, no? Si el niño muerde o mi niño le ha mordido, ¿no? Entonces, bueno, la directora del centro, que en ese momento era la tutora del aula del niño, me dijo, tranquila, y no te pongas nerviosa, no pasa nada. Te doy este artículo, que es de unas, no sé si me dijo, no sé qué tipo de profesional me dijo que era, tú te lo lees y te tranquilizas, Patons y cachaladas quiere decir besos o mordiscos, ¿no? Entonces, bueno, es un artículo que después hemos visto que tiene base científica cero, que no está fundamentado para nada en investigaciones científicas reconocidas, y lo que viene a decir es que es lo mismo besar que morder, ¿no? Que todo es parte del proceso de socialización de los niños, que es consecuencia de la expresión de las emociones que sentimos. Lo que pasa es que los besos pues los normalizamos y los mordiscos los convertimos en patología. Porque, bueno, que tranquila, que eso es parte del proceso de socialización. Entonces, también dice, por ejemplo, bueno, una frase que voy a leer porque es muy significativa, dice, esta persona decía, socializarse quiere decir estar en contacto con virus, tener que esperar que sea el turno para comer, para dormir, entre ruidos, tener la posibilidad de recibir un mordisco, pero también tener un buen sistema inmunitario, saber esperar, compartir, afrontar frustraciones y desarrollar los mecanismos emocionales necesarios para sobrevivir en nuestro mundo actual donde los depredadores tienen nombre de persona. Entonces, claro, eso quiere decir, vale, ¿cuál es el mensaje que me están diciendo, ¿no? Bueno, que tranquila, que es normal, que de vez en cuando recibas un mordisco, ¿no? Y que lo tienes que asumir como eso, como normal, ¿no? Sí. La educadora, o la madre o el padre, tenemos que normalizar, ¿no? Que nuestro hijo muerda o que se ha mordido, ¿no? Que no pasa nada. Y, por tanto, bueno, primero, introducirlo como algo normal, como parte del proceso de socialización, y en parte, como tú tienes que hacer eso, también, ¿qué le estás transmitiendo a tu hijo, no? Bueno, pues que eso le puede pasar, ¿no? Y lo que tiene que asumir que le puede pasar, que es normal que sufras violencia, que te hagan daño, ¿no? Entonces, claro, si hacemos la extrapolación, ¿no? Entonces tenemos que naturalizar también, por ejemplo, que a las niñas se les levante las faldas, o que las toquen porque están descubriendo el otro sexo, ¿no? En esa edad de que se dice, ¿no? Pues es normal, están descubriéndose, es normal, estas cosas tenemos que aceptar que nos invadan de esta manera, se normaliza, ¿no? Es como... Claro, después te das cuenta que eso no tiene ninguna base científica, y también te das cuenta que las consecuencias de eso son tremendas para niños y para niñas, ¿no? Volvemos, vamos a lo que os acabo de decir, es muy importante dar importancia a las interacciones, ¿no? Que se van dando en cada momento. Dejarlas pasar tiene consecuencias graves para los niños, ¿no? Y lo que nos tenemos que preguntar, lo que nos preguntamos es qué transmitimos a los niños y a las niñas, a nuestros hijos, si no nos posicionamos en contra de estas situaciones, ¿no? Y nos normalizamos. ¿Qué mensaje les estamos transmitiendo a los niños y a las niñas si normalizamos cualquier tipo de violencia, cualquier forma de violencia? Esa es la reflexión que queremos hacer. ¿Sí? ¿Qué mensajes les estamos dando? Como si algunas formas de violencia son normales y las tienes que asumir, las tienes que aceptar. Eso es un poco lo que os queremos también, pues interroguéis un poquito en esta línea. En un aspecto muy contrario, por ejemplo, hay iniciativas que sí que van en la línea de lo que dice la comunidad científica internacional, que pues indican que los niños no tienen por qué aceptar ni un besito a la fuerza, ¿no? Eso es un recurso que existe, que los niños son dueños de su cuerpo y pueden decidir quién les toca y quién no, y que ellos tienen que decidir, ¿no? En todo momento, ¿no? Y que si se les dice un besito, si no quieren, no quieren, ¿no? Por mucho que sea el abuelo, la yaya o sea, ¿no? Eso es una postura muy de cada uno, pero eso es un poco lo que nos tienen que decir estas, ¿no? Y eso a veces conlleva unas peleas, ¿no? En las familias, pero bueno, aquí cada uno. Yo os digo lo que recomiendan un poco estas líneas de investigación, No pasa nada, ¿no? No es si pasa o no, es lo que tú transmites, ¿no? Sí. Porque claro, vosotros lo sabéis mejor que yo, ¿no? La importancia de la coherencia, trabajar con los niños, ¿no? Qué mensajes les estamos dando. Y en estas cosas, pues a veces la coherencia se nos escapa un poco. Entonces ahora vamos, por ejemplo, a ver pues lo que nos dicen
referencias internacionales, ¿no? Aquí yo recomiendo mucho que trabajéis con esta guía de estudio del Centro de Estudios para la Pequeña Infancia de Yale. Es un recurso que está disponible, diría que en internet, y si no lo podéis conseguir a través de aquí de la compañera, es que lo tenemos digitalizado, así que está disponible. Es un estudio muy en profundidad de diferentes fases de la vida de los niños, de los procesos de aprendizaje. Hay un capítulo específico que aborda el tema de la violencia. Entonces, el Centro de Estudios de Yale, por ejemplo, nos dicen que hay niños que son víctimas de la violencia y otros que la generan, ¿no? Y que no es verdad que los niños pequeños no perciban la violencia. Eso no es verdad. Y lo que dice también es que cualquier situación de violencia pues, influye en la percepción que los niños están haciéndose de cómo es la vida, ¿no? Es decir, te explica, pues bueno, tanto si están en su casa y ven por la ventana que hay una pandilla de jóvenes que se están pegando puñetazos, como la violencia que les llega por los medios, ¿no? Lo que ven en las escuelas, eso les influye, ¿no? Y por tanto no es verdad que no es importante para ellos, ¿no? Desde muy pequeña infancia, ¿no? También dice que el maltrato entre iguales es habitual, ¿no? Que se puede dar, ¿no? Hay otro estudio también muy recomendable, que después estará citado aquí, de un centro de estudios de Montreal, que por ejemplo también te dice pues, que en determinadas edades, que los niños desarrollen pues, de 0 a 3 o de 0 a 4, desarrollen actitudes violentas para conseguir lo que ellos quieren, o para reclamar la atención, o para, pues bueno, se puede dar, ¿no? Así que no nos vamos a escandalizar por eso, para entendernos, pero el tema es cómo reaccionamos las personas adultas ante ello. ¿Sí? No es tanto de que se dé esa violencia, que es habitual, ¿no? En determinadas edades, sino cómo reaccionamos las personas adultas ante ellos. Y lo que nos recomiendan es no se puede trivializar, no podemos ignorar esa violencia, tenemos que actuar de una determinada manera. Porque si no, pues hay conductas que se convierten en patrones, ¿no? Formas habituales de comportarse, y porque entonces hay niños que interiorizan esos patrones y se convierten en los fanfarrones que continuamente están buscando víctimas a las que acosar. Entonces lo importante aquí que es, entonces sí, puede haber maltrato, se pueden tratar mal los niños, puede haber violencia, se pueden pegar, se pueden hablar mal, se pueden empujar, eso se da, pero el tema es que no lo podemos trivializar, porque trivializarlo o no actuar de forma eficaz ante eso tiene consecuencias tanto para el niño que ha agredido como para el niño que ha sido agredido. Y eso desde el minuto cero de la vida del niño, porque en ese momento se inicia ese proceso de socialización. Y claro, tú a veces planteas estas cosas en educadoras o en familias de niños de 0 a 1, y dicen, no, pues bueno, pero cuanto antes entres en esta dinámica, pues más favor les darás a los niños porque estás actuando como toca, ¿no? De hecho, esta es la referencia que os decía, la Universidad de Montreal, otro estudio que os recomiendo, yo diría que está en internet también colgado. Lo mismo, no normalizar la violencia en ningún contexto, es otra de las recomendaciones que nos hacen, y frenar la agresión tan pronto como sea posible. Por eso os digo, que si no, ya intervendremos más adelante, bueno, pues, pero lo que recomienda la literatura científica internacional es cuanto antes mejor. Cuanto antes cojamos este chip, decir no vamos a dejar pasar estas interacciones violentas, pues mejor para facilitar que los niños se conviertan en personas pues bien integradas, miembros exitosos de la sociedad, ¿no? Sin que sean personas pues, que no desarrollen ningún tipo de actitud violenta. ¿Por qué? Pues, bueno, porque para empezar, las consecuencias de recibir violencia, cuando me refiero a violencia, cuando digo violencia cero, me estoy refiriendo no solo a agresiones físicas. Violencia es tratar mal, insultar, despreciar, interactuar buscando hacer daño al otro. Entonces, es que a veces se crean unos líos terminológicos de qué es violencia, que bueno, ya sabemos, ¿no?, lo que es tratar bien y lo que no, para entendernos, ¿no? Violencia cero es violencia cero. No toleramos ninguna situación en la que sea tratar mal a la otra persona, despreciarla, insultarla, agredirla, de cualquier forma.
Entonces, ¿por qué? Porque cuando un niño recibe este tipo de trato, las consecuencias en él son muy graves. Van desde que se siente inseguro, que se deprime, bueno, ya habéis visto en casos como de acoso, ¿no? Más para adolescentes, ¿no? Pues situaciones que no pueden soportarse, ¿no? Y que acaban en suicidios. Entonces dicen, no, pero no, vamos a entrar en el tema y vamos a profundizar, ¿no? Queremos ver lo que hay en el fondo del sistema. Pues vamos a verlo, aunque nos cuesta y aunque nos... Entonces se trata de no ignorar estas cosas, ¿no? Y después también por los niños que agreden, porque los niños que agreden, si no los tratamos bien, en el sentido de que si no actuamos de forma eficaz con ellos, se acaban convirtiendo en niños sin sentimientos respecto a los demás, que no tienen ningún tipo de remordimiento. Y por tanto, bueno, si un niño no empiezas a actuar bien cuando agrede, por ejemplo, con 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Y no recibe el feedback, la respuesta adecuada por parte de los adultos, se va intensificando respecto al daño que causa a los demás, ¿cómo va a ser ese niño cuando tenga 15? Ayer salió en el debate, ¿no? Pero bueno, es que claro, y a veces cuesta ver la conexión, ¿no? Porque no tenemos a veces la capacidad de pensar a largo plazo, ¿no? Te preocupa la situación que estás viviendo en ese momento con un niño de 3, 4, 5 años. Claro que es muy difícil, ¿no? Y tampoco estamos hablando de que hay algo que determina, no estamos determinando la vida de los niños, pero estamos viendo lo que puede influir, ¿no? Cuáles son las trayectorias que pueden influir en que después esos niños pues, se conviertan en adolescentes, en jóvenes con muchos problemas, jóvenes violentos. Entonces vamos a ver cómo podemos, si estamos a tiempo, pues vamos a prever desde el principio para construir otro tipo de proceso de socialización que nos evite este tipo de situaciones de la adolescencia o la juventud, ¿no? Entonces, también lo que la guía de Jane lo hace también es ayudarnos mucho a desmontar estereotipos a veces que tenemos, ¿no? A veces siempre pensamos que el niño que maltrata o que trata mal, pues es un niño pues que tiene problemas. Entonces, bueno, a ver, lo que viene a decirnos aquí es, cuidado, el matón siempre es más fuerte que la víctima. Esto para empezar. Y los niños que son víctimas sufren unas consecuencias muy graves, ¿no? Pueden sufrir daños físicos y también pues, psicológicos, ¿no? Así que les puede afectar a nivel de salud. También vamos a desmontar la idea de que son personas que están solas, ¿no? Que siempre pensamos pues, que el matón es ese que está aislado, es uno que nadie quiere estar con él. Sí que es verdad que hay muchos niños y niñas que rechazan al niño que pega, ¿vale? Eso es verdad. Pero también es verdad, y nos dicen aquí estos estudios, es que el que agrede en muchas ocasiones está por encima de la media en lo que es el tema de la autoestima, ¿no? La emoción de la autoestima, muchas veces está por encima, y también nos dice que siempre, muchas veces se encuentra una minoría de niños, de niñas, que se siente atraída por su poder y por su poder en el sentido de que está ejerciendo poder respecto a la víctima y le proporciona el círculo o la claca de alguna forma, el círculo social que necesita para seguir reproduciendo este maltrato, ¿no? Para seguir buscando víctimas a las que hacer daño, ¿no? Entonces aquí también vamos a hacer una conexión con lo que hemos visto antes, ¿no? Sí, con Claudia y con Marc. Si Marc se porta mal, la consecuencia que tiene es que a las 2 semanas de llegar a la escuela tiene una novia, mientras el Uriol pues no la tiene, ¿no? Aquí nos dicen, estos matones acaban siempre encontrando algunos niños, ¿no? Que les siguen la corriente, ¿no? Que se sienten atraídos por el hecho de que se impone delante de otros niños o otras niñas, ¿no? Entonces, aquí también tenemos trabajo con estos niños. Y ya veremos y nos iremos dando cuenta que esto es una problemática global, es decir, cuando a veces en las charlas o en las clases de la universidad se plantea, bueno, pero ¿cómo trabajamos con estos niños? El planteamiento, ya lo veréis, es un planteamiento muy de trabajar en global, es decir, tenemos que trabajar con la víctima, tenemos que trabajar con el agresor, pero también con los iguales. Con esos iguales que le siguen al agresor o con esos iguales que están aquí de testigos, ¿no? Que a lo mejor no dicen nada, o con aquellos iguales que se atreven a decir, ¿no? Y vamos a ver cómo moldeamos o cómo ayudamos a cambiar las interacciones entre ellos para que se den interacciones en las que eso no tenga cabida, ¿no? Entonces, claro, mensaje, ¿no? ¿Cuál es la alternativa a esto? Rechazo total a los acosadores.
¿vale? ¿Qué pasa normalmente? ¿Actuamos así normalmente? ¿Actuamos rechazando a los que pegan, a los que están insultando? Cuando decís, hombre, sí, no nos gustan, sí, pero ¿cómo es nuestra actitud? ¿Cómo es nuestra reacción? Como educadores, como padres, como madres, ¿no? Una escena que yo presencié en una escuela de 03 es en una clase, ¿no? O sea, acababa de empezar la clase y la profesora tenía a todos los niños de 2-3 años sentados en círculo y así de golpe y porrazo uno de los niños se levanta y pumba, le pega un puñetazo en toda la cara a otro niño que estaba sentado a su lado, ¿no? Pero sin motivo aparente. Pero fuerte, ¿eh? El otro se quedó, empezó a llorar. La maestra se quedó tan parada, aparte había una madre allí. ¿Y qué hizo? Pues cogió al niño agresor, lo cogió y lo sentó a su lado. Y al que estaba llorando, lo dejó allí. No podía descontrolar el grupo, tenía que seguir con la dinámica de la clase. Lo que hizo para intentar solucionar la situación es coger al agresor, ponerlo a su lado y al niño llorando lo dejó allí llorando. No podía atenderlo. ¿Qué mensaje se lleva el agresor? Pego y me pongo al lado de la profe. En estos informes se habla mucho de la atención en negativo. Los agresores muchas veces buscan, o cuando consiguen esa atención en negativo, que quiere decir la profesora que le está riñendo, pero ¿qué haces eso? Tata? En definitiva, ¿con quién está la profesora? Con él, ¿no? Está con él. Y a veces, muchas veces pasa, pues eso, que tú estás riñendo al niño que acaba de agredir y al otro está allí llorando, como en esta situación, y es que está allí. ¿A quién estamos haciendo el caso? Al agresor. Igual que en el informe de Montreal también dice, por ejemplo, cuando los niños empiezan a tener pataletas, ¿no? Muchos niños tienen pataletas. Muchos. Al año y medio, los 2, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los niños que seguirán teniendo pataletas? Pues aquellos niños que al tener una pataleta les resulta pues, exitoso, ¿no? Si tiene una pataleta porque quiere un juguete, porque no puede hacer lo que quiere, o porque quiere la atención, si consigue alguna de estas cosas, aunque sea que tú le estás riñendo y que no te pongas a llorar porque estás allí con él, no lo puede hacer, ¿no? Pues es con los mayores igual, ¿no? El rechazo total a los acosadores quiere decir no prestar esta atención en negativo. No estamos hablando de que se les ensalte, sabemos que no les vamos a ensalzar, les vamos a decir, les reñimos, les decimos eso no se hace, pero le estamos dando nuestra atención, ¿sí? Y nos están diciendo que tienen que ser un rechazo total a los acosadores, ¿no? Y, por contra, un apoyo total a la víctima. ¿Cuántas veces, no? La víctima, de sus iguales, cuando se atreve a decir que me están molestando, el mensaje que recibe es no te chives, ¿no? ¿Por qué te chivas, no? Se atreve a decirlo y entonces recibe el mensaje negativo, la respuesta negativa del colectivo, ¿no? Entonces muchos niños no cuentan lo que les está pasando, ¿no? Es muy difícil que los niños cuenten lo que les está pasando, porque no se valora el atreverse a decir lo que te está pasando, ¿sí? O el otro día, por ejemplo, igual que los compañeros y compañeras que, por ejemplo, están presenciando una situación de abuso, ¿no? En un patio, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, bueno, me contaba una compañera, pues que venían dos niños acompañando a un tercero, ¿no? Al cual le habían pegado, ¿no? Entonces, no, es que le ha pegado eso, no sé, le ha pegado a fulanito, le ha pegado a este. La respuesta de la maestra, bueno, tú métete en tus cosas, ¿sabes? Vete a jugar, ya me baño yo con ellos. ¿Se está potenciando que estos niños intervengan a favor de la víctima? No. Entonces no estamos creando el clima para ayudar a las víctimas y para dejar a un lado a los agresores, ¿no? Y lo que pasa es eso, que la víctima se va quedando como al margen, sola, ¿no? Esa es un poco la situación que nos encontramos. Entonces, una sí. pregunta. Dime. Por provocar un poco, ¿eh? Mira, no me acabas de convencer. No. Da la casualidad, que me oye bien, ¿me oyes bien? ¿Me oyes bien? Sí, sí, sí. Da la casualidad, tú hace, no sé, un tiempo, un mes o un par de meses, tuviste también una charla en una comunidad educativa del Duranguesado, si no estoy equivocado, ¿no? Sí. Bien. Yo no estuve allí, pero internet, pues como iba a todos lados, y salí en una revista, una entrevista contigo, una revista que se llama Amboto, del Duranguesado. Sí. Y resulta que estaba linkada con una web del valle, de nuestro valle donde vivimos, que se llama gurasoa.com, que es
como si dijéramos, madrespadres.com, que está muy promocionada por un medio de comunicación local del Valle, que bueno, tiene bastante seguimiento, por decirlo de alguna forma. Y da la casualidad que al lado de tu entrevista estaba el enlace para una entrevista con otra persona que hablaba más o menos de lo mismo, pero que resulta que decía cosas muy distintas, ¿no? Y es una, no voy a decir el nombre, el que quiera que entre, y que es muy aplaudida por esta zona, ¿no? Y entre otras cosas, lo que decía era que cuando ocurre algún caso de violencia o de agresión o de maltrato entre niños, que sean muy pequeños, lo primero que hay que hacer, uno, nunca culpabilizar al agresor. Dos, atender inmediatamente al agresor, porque el agresor está respondiendo a una serie de necesidades que tiene él. Y lo primero que tenemos que hacer los adultos es entender cuáles son las necesidades que tiene, que le están haciendo llevar, le faltaba decir al pobre, a agredir. Eso estaba al lado de la tuya. Y mira, porque decía, porque en el fondo todos somos buenos y el que agrede pues es un poco, pues casi lo contrario que estabas diciendo, es que le pasa algo también a él, entonces pues habrá que, lo primero es atender a ese porque él tiene un problema y le tenemos que, está sufriendo también, ¿eh? No digo que no quiero ironizar demasiado, pero digo que me gusta más, yo soy padre, me gusta más la teoría de ella que la tuya. Vale. No, es decir, me convence mucho más. A mí no. Sí. Yo creo que podéis... Ahora, a ver, convénceme. Es que yo no te quiero convencer. Yo te quiero aportar las evidencias científicas. A mí lo que creo que es muy importante que tengamos en cuenta es que en el ámbito educativo todo el mundo puede decir la suya, ¿vale? Encontraréis 1000 entrevistas, 1000 artículos, 1000 opiniones, todo el mundo dice la suya. Sí. A nadie se le ocurre ir al médico, ¿no? Y que pienses que te está diciendo algo que le ha leído, pues eso, ¿no? Yo tampoco me creas a mí, ¿eh? Porque tengo una entrevista en el foto. Tampoco. No me creas. Pues yo creo que lo que tenéis que hacer aquí, os estoy dando las referencias, ir a la guía de Yale, ir a Montreal, ¿no? Sí, yo no te digo, créeme a mí, pero yo lo que estoy haciendo aquí es decirte lo que dice la investigación científica, ¿vale? Claro, el problema es que en la educación y con los niños, todo el mundo se atreve a decir, no, pues ahora probamos esto, ahora pues... Y yo, claro, le preguntaría, ¿cuántos casos conoces en los que, prestando atención al agresor, que es lo que se hace tradicionalmente, o cuando se habla de los maltratadores, ¿no? Tenemos que atender a los maltratadores, ¿no? Sí, yo no entro en eso, pero digo, ¿estamos consiguiendo reducir la violencia de género así? ¿Estamos reduciendo que haya menos violencia? ¿Estamos consiguiendo que haya menos violencia en las escuelas? Con estos enfoques, ¿hay alguna evidencia de que se consiga? Entonces, bueno, sí, pues cada uno haga lo que quiera. Entonces me recomiendas, por ejemplo, que podría buscar bases científicas, investigaciones científicas, por supuesto, en las que ese otro discurso se pueda apoyar. Claro. Que haga eso, me estás diciendo. Sí, hazlo. Buscar bases científicas, pero cuando digo bases científicas, cualquier cosa no vale, ¿eh? Es decir, cuando hablamos de bases científicas, por ejemplo, centros de reconocido prestigio como el Centro de Estudios de Yale, es evidente, ¿no? La Universidad de Yale, Harvard, ¿no? No son buenas porque lo digo yo. Es decir, artículos reconocidos en las bases de datos, ¿no? Que hay un ranking de revistas, que eso sí también podéis consultar, pero hay un ranking de revistas que se llama JCR, vosotros muchos seguramente tendréis acceso a internet. Web of Science, es una web JCR, un ranking de revistas, allí hay revistas indexadas, solo publican investigaciones allí los resultados de investigaciones que han pasado por evaluaciones por pares, ¿no? De la comunidad científica. Y estas revistas, que son referencias que os doy yo, buscar otras referencias de ideas contrapuestas en estas mismas fuentes. Y a partir de aquí decidís qué actuaciones tenéis que implementar. Pero, sobre todo, no vayamos a creer que podemos inventar y probamos cosas con los niños porque están en juego sus vidas. Están en juego sus vidas. Entonces vamos a buscar cosas que nos avalen cuáles son las actuaciones eficaces. Yo he dicho desde el principio que se tiene que actuar, sí, pero se tiene que actuar de forma eficaz. Estamos cansados de probar cosas diferentes con los niños. Vamos a ver lo que funciona, ¿no? Después os diré ejemplos concretos de escuelas que están funcionando con actuaciones educativas de éxito, también en temas de convivencia y de conflictos, y que están consiguiendo resultados, reducir los conflictos en las aulas. Así que hay evidencias que después eso se recoge en las investigaciones científicas. Vosotros tenéis herramientas para poder acceder a eso. Por tanto, bueno,
¿Se consigue menos violencia de género, menos violencia en las escuelas, menos conflictos atendiendo al agresor? De esta manera, como se dice, pensando que el pobre tiene un problema de autoestima y por eso está desarrollando estas actitudes agresivas. ¿Lo tenemos que ayudar? ¿Cómo se ayuda más a un niño que está agrediendo? ¿Cómo se le ayuda más? ¿Dándose cuenta que si sigue agrediendo se va a quedar solo? ¿O dándose cuenta de que si agrede va a recibir la atención y la complacencia de todo el mundo? Yo si hago algo y consigo la atención de la gente y que considere que hay por él, ¿no? Y que me entiendan así, ay, ¿qué te pasa, tal? Pues es que yo lo que quiero es esta atención. ¿Qué es lo que hace cambiar a las personas? Pensar de que vamos a perder nuestro marco, nuestro círculo social, ¿no? Nuestras relaciones, ¿no? Que nos vamos a quedar solos. Sí. En este sentido es una cosa que impacta mucho a los niños, es pensar, si sigo así, no van a querer estar conmigo. Pero no en plan porque le estigmatizan, no, porque esa actitud no gusta, que no. Ya entraremos más en profundidad, ¿eh? Porque también aquí entra muy el tema del lenguaje del deseo y de la ética, ¿vale? Porque normalmente lo que hacemos también es trabajar los profesionales desde el lenguaje de la ética. Eso no se hace, ¿no? No seas malo, ¿no? Y eso no funciona. Eso no funciona. Los niños que agreden solo cambian cuando sienten que su alrededor siente, cuando digo rechazo, no es de boquilla, siente rechazo hacia la actitud de agresión. Que no queremos, que no nos gusta, que es de cobardes. Los valientes son los que defienden, eso lo vamos a ir viendo, ¿eh? Sí, cuando tú consigues que las interacciones en tu centro, en tu escuela, en tu casa, vayan en esa línea de que el que agrede, el que trata mal, es alguien con que no te apetece estar. Es que así no me apetece estar así contigo. Es que está siendo muy cobarde, ¿no? Tratando así a estas niñas. Así es cuando, ostras, que esto no me hace más guay. Porque todos queremos sentirnos atraídos, hay que sentir que le gustamos, que estamos atrayendo a la gente. Si notamos que nuestra actitud no atrae, que nos aleja de gustar, es lo que nos hará cambiar. En cambio, si actuamos con complacencia, con benevolencia delante de la gente, un pobrecito, ¿no? Sí, claro, mira, tiene problemas. Pues, a ver cómo este niño cambia, ¿no? A ver cómo si le ayudamos realmente a cambiar. Entonces, bueno, ¿cómo podemos combatir esta violencia según estas intervenciones? Hablar de actitudes, pero en este momento has tenido una actitud de cobarde. No estás portándote bien. Cuando estés bien, cuando quieras ser valiente y juntarte con nosotros, que también lo somos, pues te vuelves. Por tanto, sobre todo, primero actuar de esta manera con la víctima y el agresor, y después favorecer que haya un clima en el que sea fácil hablar de estas cosas, que se rompa el silencio. ¿Qué pasa en las escuelas? Muchas veces, que no hablamos de ello, que los niños no hablan de ello. No sé si tenéis, bueno, claro que tendréis hijos, ¿no? Pero muchos padres, bueno, ¿y qué tal en la escuela? ¿Ha pasado algo? No. ¿Ha habido algún problema en el patio? No. No sé, ¿hay algún niño que se haya pegado con otro? No. Todo bien. Bueno, alguna madre o algún padre tienen algún hijo que de estos que charlan, ¿no? Y que lo explican todo, pero bueno, no sé vuestro caso, pero mi hijo, nada, todo bien. Entonces, al final, cuando vas, ¿no? Al final consigues, ¿no? Hablar un poquito y te das cuenta que no es todo tan bien, ¿no? Pero cuesta muchísimo, tanto si está sufriendo él una agresión por parte de otro. ¿Pero tú te han pegado hoy? Sí. ¿Se lo has dicho al profesor? No. ¿Pero por qué no? No. ¿Pero sabes si te va a ayudar? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos escuelas en las que sea fácil, ¿no? Comunicar. Siempre que un niño le dice a un profesor o una profesora me está molestando, recibe la respuesta adecuada. ¿Siempre? Si un niño tiene inseguridad porque está siendo víctima de algún abuso o de algún maltrato por parte de un igual, se atreve a decirlo a un profesor y no encuentra la respuesta adecuada porque en ese momento el profesor está de charla con otro, a la hora 5 minutitos que tenemos, ¿este niño se va a atrever a volverlo a decir la próxima vez? No. Entonces, claro, ¿cómo podemos combatir eso, no? Sí, ¿cómo podemos crear un ambiente en la escuela en la que haya como
todos, bueno, después hablaremos, pero hablan del bystander approach, ¿no? Es decir, que eso también es algo que se ha teorizado mucho en Estados Unidos, ¿no? Sí, cómo estar todos con el ojo avizor, no en plan inquisidor, no estoy hablando de que seamos con el ojo panóptico, ¿no? De vigilar todo, ¿no? Sino simplemente, bueno, si hay unas actitudes que no se toleran, ¿no? Si tú ves algo que no te cuadra con una actitud que es de respeto al otro, oye, está pasando, vamos a decírselo, ¿no? Creemos un espacio en que esto sea habitual, que se pueda hablar así, que los niños se sientan seguros, empoderados, para poder saber que esa actitud no la tienen por qué aceptar y que tienen todo el derecho de ir a comentarlo o decirlo a un profesor para que le ayude. Y que si no encuentran un profesor que le ayude, vayan a buscar a otro. Una compañera me decía, no, yo a mi sobrino le digo, ¿a ti si te pasa algo? Ves a la profesora. Y me dice, tía, yo lo he hecho. He ido, no me ha hecho caso. He vuelto a ir, no me ha hecho caso. Y tú dices todas las veces que necesites. Díselo bien, háblale bien, todo bien. Pero tú, insístele. Entonces el niño, 4 añitos, o 5, me están haciendo daño. Ya, es que me están molestando. Ya, pero es que me están molestando. Entonces el niño tiene la premisa de que lo tiene que decir tantas veces como sea necesario hasta que le hagan caso. Y al final, pues el niño lo consigue, ¿no? Pero no es de inmediato. Por tanto, vamos a ver cómo hacemos para que eso sea más fluido, ¿no? Entonces, otra idea fundamental, que se liga después con la idea de las nuevas masculinidades, ¿no? Sobre todo en el caso de los chicos. Los chavales, como es decir, un niño que está sufriendo abusos o que lo están tratando mal, porque no tiene, ya lo veremos, no está desarrollando estas actitudes agresivas, necesita, para poder responder de forma eficaz hacia eso, desarrollar un concepto positivo de sí mismo. Tiene que saber que eso no es tolerable, tiene que empoderarse para poder decir no. El otro día también en una escuela de niños muy pequeños, que no hablaban aún, un niño de entrada, suele entrar en la clase, una niña, va y hace algo, ¿no? Le quita algo de las manos o algo. Entonces la maestra, yo me quedé muy sorprendida, porque la maestra, en vez de decirle, Rafa, eso no se hace, tal, ¿pero qué has hecho, tal? ¿No? Le dijo, oye Rafa, así no. Fue a la niña y le dijo, dile que no, dile no. Entonces, claro, es un matiz, pero me quedé sorprendida porque precisamente el énfasis de esta profesora era en la niña. Y tenía al niño al lado, pero lo dejó de lado. Se lo dijo, oye, así no. Nuria, díselo tú, que no. Y la niña no habla. Pues no. Le preocupaba a ella que ella fuera capaz de decir no. Eso, ¿qué mensaje le estás dando al niño? Estás dándole seguridad, ese concepto. No, esto no te lo aguanto. No, esto no. Es un matiz, pero no lo es, porque nos dan mensajes. ¿Cómo? Es muy difícil, ¿Cómo les ayudamos a tener conceptos positivos de sí mismos en un clima en los que los abusos, los maltratos que vuelan muchas veces, ¿no? ¿Cómo les empoderamos aquí? Por ejemplo, esta niña, ¿no? La madre dice, se nota que en la clase lo habláis. Mi hija vino a contarme que su hermano le estaba pegando y este le dijo, eres una chivata, ¿no? El hermano. ¿Estás contando? Chivata, ¿no? La culpa de la víctima, por decirlo. Y la niña, que lo tenía muy claro, porque están hablando de estas cosas, porque lo están hablando, dijo, no, yo no soy chivata, yo soy valiente, porque contar cuando me hacen algo, porque cuento lo que no me gusta cuando algo cuento cuando hay algo que no me gusta, lo cuento, por eso soy valiente. Y aquí otra componente, lenguaje del deseo, otra vez, pues lo iré diciendo. ¿Pero por qué el lenguaje del deseo? Porque sí, porque es muy importante, por lo que decías tú. Porque no podemos ir a un niño que no lo hace bien diciendo eso no se hace, porque eso no lo va a hacer cambiar. Sí, lo que le va a hacer cambiar es que sienta que hay rechazo. Y lo que va a hacer que los niños se empoderen no es que piensen que eso los va a hacer más buenos, sino que los va a hacer más atractivos, más valientes, más héroes, porque se están enfrentando con los que no tratan bien. Y eso es de valiente. Todos queremos ser valientes, ¿no? Todos queremos ser valientes. Es algo que nos gusta, ¿no? Pues eso es lo que nos mueve. También a los niños, ¿no? ¿Qué es lo que explica que adolescentes, chicas y chicos, después lo veremos, pues escojan según qué cosas? Pues la imagen que creen que van a tener delante de los demás. Esas son las interacciones, las imágenes que proyectamos de los demás. Los niños, las niñas, nosotros queremos gustar, queremos que nos consideren que somos guays, valientes, atractivos, lo que sea cada uno. Y eso es lo que nos mueve. Por tanto, si queremos que los niños no escojan actitudes violentas, tenemos que sacar
tenemos que eliminar el atractivo, cualquier mínimo ápice de atractivo a las actitudes violentas. Quiere decir que nos tienen que repugnar, lo voy a hacer un poco explícita, pero no de palabra, sino de fondo. Y eso os puede parecer una obviedad, pero no lo es, porque todos estamos socializados en una sociedad en la que hay una ofensiva muy grande hacia el otro lado. Muy grande. Y ahora lo veremos, No es fácil lo que estoy diciendo. Puede parecer obvio, pero no lo es. O sea, hay una ofensiva muy grande para que nos lleva a que haya una atracción hacia el transgresor, hacia lo que vulnera al otro, a las normas, hacia la violencia. Por tanto, y los niños están allí, nosotros estamos allí. Y bueno, pues cómo vamos en contracorriente. Entonces, bueno, también nos dan orientaciones sobre cómo podemos dar estas respuestas eficaces, vuelvo a decir, eficaces, es decir, no estoy hablando de cómo intervienes de forma no eficaz con los agresores y con las víctimas, sino que es lo que dice la ciencia, la literatura científica. Me voy a centrar en dos, la tercera y la cuarta, lo que decíamos, ¿no? Es decir, cómo construyes el concepto de sí mismo de los niños, ¿no? Levantarte, si te están pegando, te están molestando, oye, que no me molestes, que no, mirando, no te lo voy a tolerar, sí. ¿Qué se hace con el maltratador oculto? El que ese no está dando la cara, ese no quiere llamar la atención. Pero ¿qué te dice? No le puedes rechazar, no le puedes no hacer. Pero ponme un ejemplo. Pues el que hace daño, pero sin que se vea que lo está haciendo. Vale, entonces, bueno, si tú identificas, ya te digo, yo no voy a dar recetas, pero digo a partir de lo que podemos interpretar, Si tú identificas que hay niños que están desarrollando estas actitudes, evidentemente, si tú no ves, es difícil que puedas intervenir, ¿no? Pero si tú actúas de forma global en una clase, ¿no? Y creas el clima en el que haya el compromiso, que después lo veremos, ¿no? De que entre todos se vayan a identificar las actitudes que no son aceptables, ¿no? Tú puede ser que no lo veas porque el chico es listo y va a hacer cosas, no las va a hacer delante tuyo, pero el resto de la clase sí que sabe quién es el que está tratando mal a los demás. Si tú creas un clima en el que los que se vengan a decírtelo no sean los chivatos, no digo tú, sino en general, se crea un clima en el que una persona que se sabe que no está comportándose bien con otros, eso se denuncia, se rompe el silencio, se explica, porque es de valientes venir a defender a los demás, aunque tú no lo hayas visto. Si logramos crear ese clima, es mucho más fácil identificar a estos niños que están haciendo este tipo de actitudes, no delante tuyo, porque ya están buscando la estrategia para que no se identifique, ¿no? Pero si hay un trabajo, ¿no? De que eso no solo no es aceptable, sino que además es cutre hacer eso, y no te lo vamos a aguantar. Y si tú molestas a ese compañero mío y la maestra no lo ve, yo lo voy a explicar. No porque no soy chivata, soy valiente y lo hago por eso. Y hay un grupito de gente que si consigues no que sea uno, sino que sean varios los que se posicionen así. No estoy hablando de nada que sea fácil, Lo digo porque pensáis, bueno, es que no estamos hablando de nada que sea fácil, pero estamos hablando de orientaciones, ¿no? De cosas que nos dan claves. Estamos hablando de claves. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos con los grupos, ¿no? Por eso he dicho desde el principio que no se trata de trabajar con el agresor o con la víctima, se trata de implicar a todos los niños de la clase. Se trata de crear un clima en las que esas conductas se rechacen pero de fondo y que haya el compromiso de explicarlo. Entonces, si tú consigues, por ejemplo, que un grupito, oye, pero si mira lo que está haciendo Pepe con María y la profesora no lo ve porque lo está haciendo sin que se dé cuenta, oye, pues lo vamos a explicar. Mira, una vez me explicaron de un caso de un chico que estaba sufriendo situaciones de bullying muy fuertes en la escuela, ¿no? Pero él no lo explicaba, nadie lo sabía. Entonces, bueno, ¿cómo se enteró su familia? Porque dos amigas de él fueron a explicarlo a sus padres y a partir de aquí llegó la dirección del centro. Si no te enteras. Si no te enteras. Dos amigas de él fueron a explicarlo y a partir de aquí se identificó el problema. Él no lo explicaba, no era un acoso explícito porque en la escuela nadie sabía nada, pero el niño lo estaba pasando fatal. Fueron las amigas las que intervinieron y a partir de aquí se pudo hacer. ¿Cómo logras que haya esta actitud de compromiso con amigos o con no amigos, ¿no? Para cuando hay una situación que no se tolera, que no es tolerable, se pueda identificar y actuar? Pues implicándonos, ¿no? Hacer que se impliquen.
¿Sí? Y después, bueno, otro tema que también es muy polémico en algunas escuelas, por ejemplo, cuando hacemos charlas, el penúltimo, ¿no? En vez de pelearse, desafiar verbalmente, ¿no? Yo me he encontrado en charlas que madres me han dicho, oye, mira, digo yo a mi hijo, le digo, oye, si te pegan, pega. Es que, claro, se tiene que defender. Pues es que no le defiende a nadie. ¿Qué le voy a decir que no? Y gente cercana a mía también, ¿eh? Y yo le digo, oye, no lo digas. Claro que sí, que pegue, ya estoy harta, hombre. Está ahí, lleva medio curso que está allí, venga recibiendo, pues que pegue, ¿eh? ¿Qué haces? Ante eso. ¿No? ¿Cómo reaccionas ante eso? Claro, ¿cómo podemos cambiar eso? A una madre no le vas a decir, cuando está su hijo lleva 6 meses diariamente llegando a casa diciendo que le están machancando en la escuela. Y tú has ido a hablar 50 veces con la maestra o con el equipo directivo y no hay forma. ¿Qué haces? ¿No? Pues claro. ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo podemos hacer que la penúltima, ¿no? En vez de pelearse, desafiar verbalmente, ¿no? Sé cómo les empoderamos. Pues nada, las víctimas no pueden quedarse solas. Si no podemos hacer que se queden así. No podemos hacer que se queden así. Tienen que encontrar la vía en el grupo, en los iguales, en los maestros. Los maestros, las familias tienen que ser sus aliados. Las víctimas, ¿no? Porque si no, claro, no podemos responder, no podemos crear un clima de violencia cero cuando no estamos asegurando eso. Entonces, así ahora nos dan como orientación muy general, después vamos a ver cómo se concreta, pero sí que, por ejemplo, todas las recomendaciones de la guía de Yale o del Centro de Montreal nos dicen que se tiene que trabajar con la comunidad, que todas las iniciativas de éxito para prevenir la violencia y la violencia doméstica es con programas comunitarios, ¿no? Es decir, las familias, la solución tiene que venir de la coordinación de actuaciones entre la familia y la comunidad, ¿no? Hay artículos científicos, por ejemplo, que han incidido en eso, ¿no? Han incidido en ver cómo, porque en todo tema de resolución de conflictos se ha ido pasando por diferentes fases, ¿no? La fase de la mediación, el whole community approach, que es vamos a implicar a toda la comunidad, pero también se va más allá con planteamientos dialógicos, ¿no? Como las actuaciones educativas de éxito que ya conocemos, ¿no? En las que se implica a las familias y a los agentes de la comunidad de forma igualitaria, ¿no? Es decir, superamos un poquito el enfoque de yo soy el experto y sé lo que se tiene que hacer, ¿no? Yo no sé lo que se tiene que hacer en casos concretos, ¿no? Es a partir del diálogo con la comunidad que vamos a poder resolver, ¿no? ¿Cómo se ha hecho en algunas experiencias? Pues, por ejemplo, hay un artículo científico que se está publicando en la British Journal of Sociology and Education en el que se habla, por ejemplo, de cómo en algunas escuelas que hacían actuaciones de éxito, comisiones mixtas, ¿no? Incorporando a las familias, también con familias gitanas, conseguían que si incorporabas a las madres gitanas, por ejemplo, en algunos espacios de la escuela en las que se convertían en referentes para los niños, ¿no? Estaban allí ellas pues, en el comedor, ayudando como monitoras de comedor o en las aulas, ¿no? En los espacios, compartían espacios con los niños, estaban atentas o podían identificar situaciones que a lo mejor la profesora o el profesor no identificaban, o si entraban voluntarias que eran niñas gitanas que habían ido a la escuela y ahora estaban en la secundaria, ¿no? Podían conocer más qué le estaba pasando a una niña que tenía un problema determinado. Es decir, superamos el enfoque de que yo soy el experto, ¿no? Que eso, el experto tiene que aportar todo el conocimiento científico, todo el conocimiento académico que tiene, porque para eso le pagan o para eso, ¿no? Está ya trabajando allí, ¿no? Pero no nos situemos en un pedestal. Para identificar los problemas que están teniendo nuestros niños necesitamos más ojos, necesitamos ojos diferentes y crear un diálogo igualitario con ellos para poder llegar al fondo del problema. Tienes una niña, no sabes lo que le pasa. Hay casos de niños que de golpe y porrazo no quieren ir a la escuela nunca más. ¿Y por qué le pasa a esta niña? ¿Qué le pasa a esta niña? Bueno, nos explicaban un caso de una niña que de golpe no quiso ir a la escuela y bueno, era la hija de un miembro del equipo del centro. Nadie sabía, la hija de un profesor de la escuela, nadie sabía por qué no quería ir. Bueno, al final, a través de una amiga se supo que esa niña había empezado a tener relaciones con primero un niño de la clase, relaciones que no voy a entrar en detalle, pero un tipo de relación con un niño, después como tuvo esa relación con ese niño, ya los otros que se creyeron con el derecho de que con ellos también lo iban a tener,
y a partir de aquí, bueno, recibió acosos constantes, una situación de degradación muy fuerte de su propia imagen y de la imagen que tenía en el grupo, hasta que ya no podía soportar ir a la escuela. Pues era la hija de un profesor del centro. Nadie lo sabía, nadie. ¿Por qué? Porque es que solos no lo vamos a ver, no vamos a ver solos el problema. Nos lo están diciendo, tenemos que intervenir todos de diferentes perspectivas, las diferentes voces, los diferentes ojos, de forma dialógica, comisiones de trabajo, vamos a crear normas conjuntamente sobre cuáles son los comportamientos que sí o que no. Conocéis el modelo de resolución de conflictos, ¿no? La actuación, ¿no? Bueno, una actuación de éxito que se está implementando en comunidades de aprendizaje, como la comunidad, conjuntamente profesorado, alumnos, familias, establecen cuáles son las normas que van a elegir, ¿no? Y a partir de aquí están todos atentos a que esas normas se cumplan, porque no es una norma que yo como director o yo como profesora digo que no se puede hacer X. No, es porque todos hemos decidido que eso no se va a tolerar. Porque para una madre es importante, lo propone y se acepta, se debate, y sí, es verdad, es muy importante que no se puedan levantar las faldas. Aunque a uno le parezca que no es importante, bueno, pues para las niñas lo es, para las mamás también lo es, pues vamos a incorporar esta norma, porque lo hemos decidido dialógicamente. Y vamos a estar atentos a que eso sea así. Así como la comunidad tiene que entrar en todo esto, para asegurar estos climas, ¿no?, de violencia cero y sobre todo esta idea de vigilancia comunitaria. En muchas ciudades se han establecido programas de vigilancia comunitaria de desarrollo infantil que han tenido éxito y en los que se aborda el problema de la violencia desde numerosos niveles, ¿vale? Se tiene que tener en cuenta los diferentes aspectos que estamos hablando aquí, ¿vale? Y lo que os digo, la forma de hacerlo, no, claro, a veces también hablamos de, bueno, vamos a participar, que las familias participen, pues eso ya lo sabéis, ¿no? Que las familias participen, es que si no vienen es que no quieren participar. Bueno, a ver, estamos hablando de crear las condiciones y de que el diálogo sea de una determinada manera, igual que no cualquier respuesta es válida. Tenemos que crear diálogo igualitario para que realmente se creen estas interacciones que ayudan, ¿no? Y a partir de aquí podemos crear un ambiente seguro y libre de violencia. Repito, compromiso de violencia cero desde los cero. Eso no es fácil, parece una obviedad, pero no lo es. En la universidad, por ejemplo, que es donde yo trabajo, cualquier persona que se atreve a denunciar un acoso sexual recibe represalias. La institución no se posiciona y la gente no se posiciona. Es muy raro que se posicionen. Estamos hablando del siglo XXI, una institución universitaria que parece que es donde tiene que pasar, porque como estas cosas no tienen que pasar. Pues pasa, porque estamos en una sociedad en la que hay tolerancia respecto a la violencia, donde hay atracción a la violencia. Por tanto, no es tan obvio. Primero tenemos que identificar que cuesta, que hay estas dificultades para poder crear estas relaciones libres de violencia, ¿no? Tenemos que estar atentos a no dejar pasar interacciones en nuestros espacios, porque son molestos, porque ahora intervenir, se están peleando allí dos niños, es igual, bueno, ahora ya son las 4:30, mañana será otro día, ¿no? Pues no, hombre, no, porque, a ver, estás dejando pasar una cosa que mañana se puede multiplicar por 100. Entonces, no vamos a tolerar ninguna situación. ¿Y por qué es importante desde los cero? Eso también es un tema muy discutido. Pues ya os lo he dicho, porque es que cualquier interacción influye en las interacciones que vas a vivir después. Eso también lo veremos más. Y que la socialización de los niños empieza desde el primer día de vida. Por tanto, cuanto más tardemos a intervenir, pues más difícil puede ser después, ¿no? O cuanto más intervengamos mal, que es otra cosa, no solo no intervengamos, sino que lo hagamos mal, más costará después solucionar el problema. Vale, ¿tenéis alguna pregunta de este tema o de este aspecto? Yo, si me permitís, quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Qué valoración le das vos a un agresor de momento y se terminó, al agresor consuetudinario y al víctima ocasional o al víctima consuetudinario? ¿Qué relación hay ya saliendo de los chicos cuando se detecta dentro de un ámbito escolar que esto es algo que siempre sucede o que va sucediendo reiteradamente a través de la consulta interdisciplinaria dentro de los establecimientos? ¿Qué relación hay? Empezando por el tema de la casa, porque indudablemente pasa por la casa, pero pasa porque el chico está mostrando algo, está mostrando una deficiencia. Entonces la pregunta que yo hago, trayendo la experiencia
quizás de otro país o de mi país, es que por un lado las escuelas que tienen a los chicos desde el punto de vista del Estado, es como que no se puede contra ellos, no se puede contra la droga, no se puede contra los padres, hay agresiones personales hacia los maestros, ante una mala nota o ante una sentencia o ante una colectividad. Y por el lado de los colegios, que no conozco el caso de acá, los colegios privados, que corren serios riesgos de meterse en la vida de los padres para mejorar al estudiante, corren el riesgo de no tener matrícula del año siguiente. Entonces pregunto, ¿cuánta hipocresía hay en todo lo que estamos hablando? Bueno, la hipocresía depende del posicionamiento que cada uno tome, ¿no?, delante de ese tema. Pero si vos ves un chico que tiene fiebre todos los días en el colegio, sí, o con todas las semanas, algo está mostrando porque es un chiquito, no sabe hablar. Si vos sos un chico, como fue el caso de mi hijo en una época muy chiquitito, detectamos que llevaba dinero al grado para pagarle a los chicos para que lo quieran. Y les pagaba. Mi propio hijo. Bueno, teníamos un problema familiar. Bueno, hemos atacado el problema familiar, hemos resuelto, pero digo, ¿cuánto hay de las cosas? Pero vamos al tema de los chicos. Y yo digo, los chicos son el reflejo de todo lo que ven y observan. Sí, y la problemática social no empieza y termina en los chicos. Los chicos por ahí es lo que bulle de algo que viene desde afuera. Y si no nos comprometemos desde afuera todos, porque uno ve una película, cualquier película norteamericana o de cualquier, de 2 horas que dura, 1 hora 90, el que está en la droga, el que está con las mejores mujeres, el que tiene el dinero, el que está todo, vive fenómeno. Los últimos 5 minutos lo revista el artículo. Entonces, la vida es igual. Sí, yo creo que desde el principio he dicho que estábamos ante un problema social, ¿no? Eso está claro. Y que la atracción a la violencia es un problema social, que nos afecta a todos los que estamos aquí, más a unos que a otros, pero es un problema social. Lo que pasa es que, vale, tenemos esa realidad social, ¿de acuerdo? La tenemos, y los niños están dentro, ¿no? Sí, pero me parece a mí que no podemos ir siempre con la correctividad de los chicos, al agresor y el no agresor, porque quizás tenga un problema más serio el chico que es víctima, fuera del ámbito. Sí. Entonces, los dos están en un problema. Sí. Que quizás sea la resultante de un problema de los adultos ya grandotes pasado de hervor. Estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Porque los chicos reflejan una problemática social. Sí. Entonces, ¿la asumimos o no la asumimos? Claro, es asumir de que hay un problema social, que es la atracción a la violencia, y cómo eso se refleja en los chicos, tanto si es víctima como si es agresor. Eso es así. Vale. Entonces, claro, el planteamiento es, bueno, vamos a cambiar la sociedad, ¿no?, para que los chicos tengan otro modelo de relaciones. Eso es un planteamiento y que está bien, ¿no? Pero mientras tanto, nosotros tenemos una realidad de las escuelas, ¿no?, que es que hay unas interacciones violentas, ¿no? Evidentemente, que es lo que decía él, ¿no? Es decir, que podemos entrar en la idiosincrasia o en la característica del niño agresor, ¿no? Y eso no quiere decir que no se tiene que trabajar, que se impulsa... Perdón, acabo, porque si no... Entonces, una cosa es que, bueno, se plantee pues cómo ayudas concretamente a ese hijo, a ese niño que es violento, desde la familia, cómo se trabaja con él. Pero ya te digo, que nosotras, las evidencias que tenemos es que esos planteamientos, así, no quiere decir que no se haga, ¿no? Pero lo que estamos diciendo que es efectivo para ayudar tanto a los niños que son víctimas como a los agresores es crear un clima en las escuelas o el máximo de interacciones posibles de esos niños en las que haya un rechazo a esa violencia. Porque estamos yendo al contracorriente, estamos de acuerdo, estamos yendo a contracorriente en el sentido de que la sociedad lo que prima es la atracción a la violencia. Estamos yendo a contracorriente, sí, estamos de acuerdo, pero no podemos perder ni un minuto mientras la sociedad se decide a cambiar, no es consciente. De hecho, la sociedad cambiará cuando más y más escuelas y más personas tengan asumido de que hay una atracción a la violencia y decidan, que es lo que entraremos ahora, luchar contra ello y cambiar este tipo de interacciones y este tipo de deseos y este tipo de atracciones. Sí, en la medida en que haya más gente que asuma que siente atracción a la violencia, que sus hijos son violentos porque están dentro de esta escuela o de esta sociedad y que son reflejo de ello, claro, y se planteen cómo trabajar para que fomentar socializaciones de estos niños que vayan en otra dirección, cuanto más gente haga eso, más rápido se podrá cambiar la sociedad. No sé si me explico. Claro que es un planteamiento holístico, es global. Estamos hablando de una lacra social, de un problema social. No
Pues yo he empezado con las cifras. ¿Nos parecen alucinantes estas cifras de violencia de mujeres? Es que son alucinantes. Estamos hablando hasta de un problema muy grave social. Pero, ¿cómo abordamos este problema desde las escuelas, desde la interacción con nuestros hijos? Vamos a ver qué hay detrás, debajo de eso. ¿Cómo los podemos ayudar? Primero, identificar que hay eso. Y a partir de aquí, generarles interacciones distintas. Ayudar a que tengan interacciones distintas. Crear espacios en los que haya interacciones distintas. Por eso, ¿qué posibilidad tenemos desde las escuelas? Pues podemos crear espacios en los que haya menos violencia, que vayamos hacia el ideal de la violencia cero. ¿Que eso es una hipocresía? Es un sueño, es un ideal, es una lucha por la que estamos. ¿Que cuesta mucho? Horrores, horrores. Ya te digo yo, es muy difícil. Es muy difícil. Pero se puede hacer porque hay gente que lo está haciendo. Y hay gente que está cambiando la vida de sus hijos entrando en analizar de forma crítica la atracción hacia la violencia que ellos sienten y que sienten sus hijos, y fomentando que tengan interacciones que les lleven a desear otras cosas, a preferir otras cosas, porque se dan cuenta de que así no van a tener la forma de vida que les resulte satisfactoria. Tendrán una vida que no será satisfactoria, ni ellos ni sus. Entonces, ¿cómo podemos crearles unas interacciones diferentes? Claro que es un problema global, es un problema social muy grave, pero nosotros intentamos hacer desde esta perspectiva de un análisis global, ¿no?, de un problema social muy grave. Vamos a ir a lo micro, al micro, para ver cómo desde aquí se puede ir construyendo una realidad social alternativa. Que no va a ser, esto es una revolución, esto es un cambio generacional. Esto no es algo que se pueda hacer de un día para otro. No estamos hablando de que mañana ya tenemos unas interacciones distintas. Sí, que yo no os voy a dar la clave de cómo superar eso en 3 horas. Sí, esto hay gente que está trabajando años, lleva trabajando años, es como antes decíamos con ella, ¿no? Esto es una cadena perpetua. Es una cadena perpetua, es para toda la vida. Porque estamos socializados en eso. Y tenemos que cambiar la socialización para construir relaciones diferentes. Es para toda la vida. Y hay gente que lo empieza a hacer diferente a los 15 años, gente que empieza a los 40, gente que empieza a los 70, y si hay niños que pueden empezar desde los 2, desde los 1, pues mejor para ellos, porque seguramente lo tendrán mejor después. No sé si te he contestado, pero... Gracias. Entonces, bueno, es que justo es eso, ¿no? ¿Cómo profundizamos en el fondo de esta violencia, ¿no? La respuesta está aquí, ¿no? Y ahora entramos en el segundo bloque. ¿Cómo profundizamos en el fondo de esta violencia que se configura, que se construye, esta atracción a la violencia que va construyendo a partir de las interacciones que tenemos, ¿no? Estas interacciones van configurando la forma como entendemos el amor, la atracción, la elección. Aquí os doy otra referencia internacional que la podéis buscar en las bases de datos. Podéis buscar artículos que se hayan basado en él. Jesús Gómez escribió en el 2000, en 2004, no sé, está escrito en castellano, en qué año está publicado, pero es El amor en la sociedad del riesgo. Escribió los resultados de una investigación que fue pionera, porque precisamente entraba a analizar los modelos de atracción de los jóvenes y adolescentes. Este libro recientemente se ha publicado al inglés y se va a publicar en coreano también. Eso es una buena noticia porque en este libro se hace la aportación principal a partir de la cual nosotros hemos ido desarrollando esta línea de investigación, ¿no? Él justifica y explica la idea de la atracción a la violencia a partir de esta investigación. Lo que hizo aquí Jesús Gómez es analizar los modelos de atracción de la población joven y adolescente. Es decir, él también, por la interacción que tuvo por las interacciones que tenía con un muy amigo suyo, le preocupaba mucho el tema de la violencia de género, ¿no? Y entre los dos pues hablaban mucho de por qué había tanta violencia de género, qué es lo que había detrás de la violencia de género, ¿no? Entonces él quería estudiar eso, cómo afectaba a los jóvenes, y quería saber quiénes les atraían, por qué les atraían, cuáles eran las motivaciones que llevaban a los jóvenes a tener relaciones y por qué eran de una forma o de otra, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, analizó revistas, las revistas que miran los jóvenes, ¿no? Y canciones, diferentes tipos de medios de socialización que afectan a los jóvenes, y demostró que hay una socialización, hay otras formas de socialización, porque hay una socialización
que en el atractivo que está vinculada al modelo de masculinidad hegemónica que incluye dominación y que está vinculada a la doble moral. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que él se dio cuenta, analizando estos procesos de socialización, que hay algunos jóvenes que se sienten atraídos por un modelo de masculinidad hegemónica que incluye valores de dominación, de desprecio, de violencia. ¿Sí? Y aquí después entraremos en el último punto, que es las masculinidades, pero hay un primer modelo de masculinidad hegemónico, dominante, que puede incluir actitudes de desprecio, de violencia, de dominación, de tratar mal, y que había algunos jóvenes y algunas jóvenes que se sentían atraídos por este modelo. ¿Sí? Esa es una primera idea. La atracción a este tipo de masculinidad vinculada a la violencia. ¿Sí? Esta primera idea, a partir de aquí, nosotros hemos trabajado muy en profundidad en diferentes niveles, y ahora os lo explicaré. Pero sí que es importante que quede claro. Fijaros que esto se vincula, os lo iré vinculando con cosas, se vincula con a lo que nos decía la guía de Yale, que siempre hay una minoría que le proporciona el círculo al agresor. ¿Por qué? Porque también se vincula con lo que le pasa a la Claudia, ¿no? Que en 2 semanas se ponen de novia de un chico que trata mal a los compañeros. ¿Por qué? Bueno, vamos haciendo relaciones, A partir de aquí, ya os digo, que en el grupo de mujeres de CREA hemos desarrollado diferentes investigaciones, y aquí Bach, Puigvert y Duque publicaron un artículo en el 2008 en la primera revista del ranking JCR, y os lo digo, apuntároslo para contrastar. Violence Against Women es la primera revista de estudios de violencia de género del mundo. En esta revista publicaron este artículo y igual identificaron a partir de citas de trabajo de campo con los jóvenes que había algunos jóvenes que vinculaban lo atractivo con la violencia. Si eso es así, si existe esta relación, y hemos visto que existe con nuestros estudios, vemos que esta puede ser una de las posibles causas porque existen altas cifras de violencia entre los jóvenes y las jóvenes en sus relaciones, ¿vale? Es decir, si se da que hay jóvenes, chicas, que se sienten atraídas por chicos violentos, eso, si hay esta atracción, eso puede explicar por qué hay relaciones violentas entre chicos y chicas. Eso se entiende, ¿no? Esta relación. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, cuando analizas literatura científica internacional, porque nosotras en nuestras investigaciones siempre recorremos a analizar también todos los trabajos previos, no es lo que se hace trabajo científico, tienes que saber lo que otras personas han publicado, ¿no? En tu área y en otras áreas, ¿no? En estas revistas del ranking, entonces examinamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, un estudio del 2000 en una revista de psicología, también, por ejemplo, estos autores decían que la atracción de chicas hacia los chicos agresivos las hacen vulnerables y las pueden llevar a tener problemas de tener relaciones abusivas, tanto las relaciones dating, las esporádicas, ¿no? Las citas, como en posteriores relaciones maritales, ¿no? Por tanto, aquí ya hay que también, desde este ámbito también se establecía que habían chicas que se sentían atraídas por los comportamientos agresivos de chicos y que eso les hacía vulnerables. Y las hacía vulnerables de tener relaciones abusivas en el futuro. Fijaros que aquí sale el tema del dating. También que se haya considerado, que se haya reconocido que hay violencia de género en las citas también ha sido un gran paso. Ahora parece novedad, pero hasta hace muy poco en nuestro país, si no era una relación estable de pareja y, por ejemplo, una chica era asesinada en una relación que tenía una noche con alguien, no se consideraba eso violencia de género. Eso ha pasado en nuestro país. Entonces, bueno, ¿qué evidencias tenemos de eso, no? Hay muchas, pero ahora os pondré un caso también que me diréis, bueno, esto es muy extremo. Bueno, este es Miguel Carcaño, que es el asesino confeso de Marta del Castillo, está en prisión. Bueno, todo el mundo se quedó muy conmocionado ante estos hechos, pero bueno, esta persona recibe cartas de apoyo de fans en la prisión, demostrándole su apoyo, su admiración. Se ha creado un blog de fans y muchas chicas pues ponen allí mensajes
subrayando el atractivo y el sex appeal de este personaje, ¿no? Y bueno, claro, bueno, guapo, yo muy guapo así como tampoco lo veo, ¿no? Tampoco es que destaque, no, malito, ¿no? Entonces, bueno, claro, ¿qué pasa, no? ¿Por qué? ¿Por qué recibe estas cartas de admiración? ¿Por qué hay chicas que le envían, ¿no? Le hacen un blog de fans? Si es una confeso. Entonces, bueno, muchas veces cuando ponemos este ejemplo, a mí me han dicho, bueno, pero es que estas chicas están mal. No están bien estas chicas que hacen eso, ¿no? Algo les pasa. Bueno, vale. Después, Bell Hooks, por ejemplo, es una feminista muy importante en Estados Unidos. Ella, por ejemplo, también identifica elementos en ese sentido, ¿no? Dice, por ejemplo, que ella misma se encuentra aceptando más fácilmente actitudes abusivas, físicas o verbales de personas con quien está teniendo una relación, se acepta este tipo de actitudes abusivas en personas con las que está teniendo una relación, y en cambio estas actitudes no las aceptaría en amigos o en amigas, ¿no? Entonces, vale, otro elemento en esta dirección, ¿no? Una investigación del 2001. Y entonces ahora vamos también a la otra cara de la misma moneda. Eso Jesús Gómez también lo desarrolla muy bien en su libro. Porque si en este modelo de socialización hacia una atracción a la violencia, también hay una socialización, o puede haber una socialización hacia una falta de deseo o de atracción hacia aquellas actitudes que no son violentas, ¿no? Los amigos que te tratan bien, los compañeros que nunca te hablarán mal, ¿no? Aquel hombre con el que estás que nunca ha tenido una actitud violenta contigo, ¿no? Bueno, pues ¿qué atracción sentimos hacia ellos o qué no atracción sentimos hacia ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este estudio de McDaniel también se dice que las actitudes igualitarias en muchas ocasiones no son motivo de atracción, incluso pueden restar fuerza a la atracción sexual. Es como la otra cara de la misma moneda, ¿no? Que Jesús Gómez decía que como si tuviéramos dos vasos que se comunican, cuando uno está muy lleno, el otro está vacío, ¿no? Y al revés, se trata de encontrar el punto. Pero bueno, que tenemos muchos indicios en esta dirección. Por tanto, en esta investigación de Puigvert, Duque y Valls, pues se encuentra esto, ¿no? Que hay una atracción que está asociada a la dominación, al abuso, que gustan los chicos malos, y que los amigos están desprovistos en muchas ocasiones de atractivo sexual. Afortunadamente, esto no le pasa a todas las chicas, ¿eh? A nosotros no nos pasa. No les pasa a todas las chicas, pero a algunas sí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta es una cita de una chica en un estudio que hicimos, que dice: a mí me gusta mucho uno, estoy saliendo con él, no tiene buen tipo, pero es un cabrón y tiene mucha labia. ¿Y no piensas dejarlo? No. ¿Y qué te gusta? Pues su personalidad, fíjate, ¿no? Sí que no es guapo, ¿no? Pero bueno, como tiene comportamientos, pues me gusta. Su personalidad me gusta. Fijaros, aquí hay otro elemento, ¿eh? El insulto que utiliza aquí, la palabra despectiva que utiliza. Porque cuando tú dices esta palabra, lamentablemente, no se asocia a una falta de atractivo. Si dijera, pero es un ridículo, pero es un cobarde, pero es un calzonazos, entonces ya no nos gustaría. Pero claro, por eso también lo digo, porque es que el tema del lenguaje del deseo es fundamental, ¿vale? Es fundamental y es una de las cosas más difíciles. Que hablamos siempre, o muchas veces, desde el lenguaje de la ética. Eso no te conviene, este chico es muy majo, ¿no? Este chico es muy majo, vale, pues lejos. ¿No? ¿Es así? No, bueno, a ver, nos reímos, pero a ver, es un drama, sinceramente, pero es lo que decíamos antes, ¿no? Vamos a reconocer lo que tenemos un poquito dentro, porque es lo que nos hemos socializado en eso, ¿no? Así que, y ya digo que eso depende, ¿eh? Hay personas que más, personas que menos, personas que nada, pues nada. Y como queremos que nuestros niños cada vez estén más lejos de eso, pues por eso tenemos que reconocer lo que hay, ¿no? Si no, no lo vemos. Bueno, por ejemplo,
ejemplo, aquí lo vemos más cerca, ¿no? El tema, porque claro, Miquel Carcaño queda muy lejos, pero bueno, estos son algunos de los chicos malos que están triunfando últimamente, ¿no? Pues es el vampiro, ¿no? No me acuerdo de la saga esta, ¿cómo se llama? Crepúsculo. Las 50 sombras de Grey o el de los 3 metros sobre el cielo. Bueno, pues claro, cuando tú haces trabajo con adolescentes, cuesta mucho ver, ¿no? Bueno, qué es lo que les está trayendo de estos personajes, ¿no? Es decir, este último, a veces hemos hecho talleres cuando hay posibilidad de hacer talleres más, pues con vídeos y tal, ¿no? Este último, lo primero que hace cuando ve a la chica, que no sé si os acordáis, os escribo la imagen en debajo en la moto, ¿no? Y entonces ve a la chica que está en el coche así apoyada, mirando al infinito, y entonces él la ve y ya va para allí y le dice, Fea, Fea, ¿no? Y entonces, bueno, después la tira a la piscina, bueno, y al final de la película le pega. Pues esta historia se vive como, se está vendiendo como una historia romántica, cuando amor es antagónico a la violencia. Eso ya os lo digo de entrada. Después ya veremos por qué y qué es lo que dice la investigación científica sobre eso. Pero claro, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es posible de que no se esté identificando que estas actitudes son violencia? En un debate muy parecido a este, yo pasé esta película, entonces una persona del debate me dice, hombre, pero es que te digan fea no es un insulto. Claro, depende, no sé, a mí me gusta que me digan otras cosas, no sé, ¿no? Pero claro, hasta tal punto tenemos lío, era una persona adulta, ¿eh? Pueden pensar, bueno, los niños, no, era una persona adulta, bueno, pero que si le ha dicho fea, no es un insulto. Y después decía, bueno, claro, es que cuando le pega está en una situación, ¿no? Que bueno, ¿no? Que es que no lo puede aguantar, tiene un trauma, se le acaba de morir el amigo. A ver, hay personas que nunca agredirán aunque tengan el drama de la vida, que nunca pegarán, nunca. Por tanto, si alguien lo hace, es violenta, es una persona violenta. Pero es que a veces negamos la evidencia. ¿Pero por qué la negamos? Porque está muy dentro nuestro. Normalizar actitudes violentas, ¿no? Volvemos al principio, normalizamos que nos muerdan, normalizamos que nos levanten las faldas, normalizamos que nos digan fea. Pero mira, si es que es encantador, mira, me dice fea. ¿No? Bueno, así vamos. Vale, entonces, ¿qué pasa? Y eso es lo difícil. Que claro, ante todos estos temas, los profesionales de la educación, los padres, los maestros, las mamás, todos, muchas veces hablamos del lenguaje de la ética, ¿no? Intentando que nuestros niños sean buenos, nuestras niñas no sean sexistas, no sean racistas. Pero claro, ¿qué pasa? Que fuera de las aulas, fuera de los espacios en casa, lo que triunfa es lo otro, ¿no? Es lo que decías tú, pues que estamos a contracorriente. Pues triunfan los malotes, los que son sexistas, los que te insultan, esos son los que son guays. Pues claro, después tú te dices a tu hijo, no, pero tú tienes que tratar bien a las chicas, no tienes que ser bueno con ellas. Que aquí es otro tema, ¿eh? Claro, primero, si lo hace, ¿qué respuesta se va a encontrar? A algunas chicas, pues a lo mejor eso les engancha, pero a muchas no, ya te digo que no, según cómo lo plantee. Pues aquí es donde tenemos el problema, pero gordo. Entonces, claro, primero saber lo que pasa y saber cómo tenemos que hablar de estos temas, porque ya os digo que siempre, la mayoría de veces, lo hacemos eso, ¿no? Desde lo que es bueno, lo que es conveniente y tal. Entonces eso tiene un efecto contradictorio. Entonces, bueno, aquí Puigvert y Flecha han avanzado mucho en esta línea y ellos, por ejemplo, lo que plantean es que para superar la violencia de género, para superar estas relaciones afectivo-sexuales violentas, tenemos que lograr unir el lenguaje del deseo y el lenguaje de la ética. Dicen, la valentía asociada al posicionamiento claro contra la violencia se percibe como un valor atractivo para atraer a los y a las jóvenes en el posicionamiento contra la violencia y la defensa de los derechos humanos. Es decir, si logramos, y eso volvemos a lo de la violencia cero desde los cero, si logramos, y también respondiendo a cómo actuar contra los agresores, si logramos que el agresor se sienta ridículo, se sienta que no gusta. Si os hago una pregunta, ¿vosotros creéis
que habría algún chico violento, si supiera que ninguna chica va a querer estar con él, ninguna del mundo, siendo violento, ninguna chica querría estar con él, ¿creéis que habría chicos violentos? No, a lo mejor me decís que sí, ¿eh? Algunos, depende a qué edad. Depende de qué edad. Claro. Porque Un niño pequeño... te lo repito de otra manera. Si un niño pequeño de 2 años supiera que pegando, insultando y tal, nadie querría jugar con él, su mamá le diría, oye, déjame que estoy haciendo cosas, y no le haría mimitos, su abuelito no le regalaría caramelos, se quedaría así como, uy, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros trabajamos con los agresores y con las víctimas desde el lenguaje y contra los que se atreven a decir, oye, que no me trates así, y que esos son los valientes, esos son los atractivos, esos son los que nos gustan. Si construimos personas, si nos construimos a nosotros así, si nos vemos a nosotros mismos más guapos cuando ayudamos a los demás, más atractivos, más deseados, y nosotros no nos vemos a nosotros así, sino vemos que los otros, nuestros compañeros del despacho o del claustro, nos ven, bueno, tú notas que te están mirando diferente, mira esta, ¿no? Porque resulta que ayer defendiste a una amiga tuya que le pasaba no sé qué, o a una compañera que tenía un problema con alguien, y los otros te ven como, ostras, hoy estás más guapa, ¿no? No, es que todo depende de las interacciones que tengamos, de cómo nos ven los demás, ¿no? De cómo proyectamos lo que es ser valiente, lo que es ser deseado. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, ¿no? La imagen de la Venus de Botticelli, porque representa en una misma figura la verdad, la bondad, la belleza. Se trata de unir, ¿no? En una misma persona, en una misma unidad, estos elementos, ¿no? Jesús Gómez, que os recomiendo muy mucho en la lectura y el debate, si queréis, de su libro El amor en la sociedad del riesgo, él habla de que las relaciones satisfactorias, relaciones sexuales afectivas satisfactorias, se consiguen, y eso lo vincula con las nuevas masculinidades, que lo veremos después, cuando logras encontrar en la misma persona la pasión y la bondad, la amistad y el deseo, la locura y el buen trato. Si cuando combinas todas las cosas en una misma persona, es cuando logras tener una relación afectivo-sexual satisfactoria, porque estás uniendo la ética con el deseo, estás uniendo. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Eso pasa normalmente. Os voy a poner una cita que la tengo más adelante, pero que ahora me viene bien. A ver si la encuentro. Esta es una de las declaraciones que él identificó en su estudio, ¿no? Mis papás me dicen que me case con un chico bueno y yo les hago mucho caso. Hasta que me tenga que casar, me dedico a decirme con chicos malos. Eso es la doble moral. ¿Sí? Me divierto con los malos